Siguiente participante, Raúl Moreira Rivera. Siguiente participante, Raúl Moreira Rivera. Muy buenos días. Soy Raúl Moreira Rivera, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, en Colón, y expresidente del Colegio Nacional de Economistas de Panamá. Cuando se dio la negociación del Tratado del Canal de Panamá, el general Torrijos se comprometió a no firmar ningún tratado que no fuera discutido primero en la Universidad de Panamá. Durante la intensa discusión en el Paraninfo universitario, un estudiante le gritó a Rómulo Escobar Betancourt, que el paz descanse: Rómulo, tú vendiste la patria. Y Rómulo le respondió: pues prefiero venderla antes que regalarla. Con relación al anterior Tratado del Canal, siempre se reclamó que este era un tratado que ningún panameño ni firmó ni negoció. Sin embargo, viendo el proyecto de contrato minero presentado para aprobación de la Asamblea Nacional, debo decir que siento vergüenza que este contrato, que más bien por su cobertura pareciera un tratado y que sí fue negociado por panameños, se constituya en un vulgar regalo de la patria. Con atención he escuchado a los defensores del proyecto de contrato preguntar: ¿y qué alternativa existe en vez del contrato presentado para preservar los empleos que genera la mina actualmente? No 40,000, como sustentó ayer el profesor Jované. Debo decir que cuando me desempeñaba como economista jefe del Ministerio de Economía y Finanzas, tuve la oportunidad de colaborar ampliamente con el amigo Rodolfo Minzar de la CEPAL para la elaboración de este documento. Y además, ¿qué alternativa hay para compensar el aporte de este proyecto al Producto Interno Bruto? Por supuesto que sí hay alternativas. Al mamotreto presentado, en su lugar se debió haber presentado un contrato en el cual, en primer lugar, se reconociera que existe una inversión andando por más de 7,000 millones de balboas. Una inversión mayor que la que se hizo para ampliar el canal. De manera que no se comprende que si la Constitución dice que para decidir lo que se iba a hacer en términos de ampliación del canal había que hacer un referéndum, se ha hecho una caricatura de consulta pública para una inversión mayor que la que se hizo para ampliar el canal, en vez de hacer por lo menos un plebiscito, como se hizo con el Tratado del Canal. Se debió haber presentado un contrato en el cual se preservaban los contratos actuales para la tranquilidad de los trabajadores de la mina, en el que verdaderamente se garantizaran los ingresos justos que le corresponde al Estado panameño. Un contrato en el cual se garantizara el respeto y la preservación del medio ambiente, revirtiendo los desastres ya causados por la operación sin ningún sustento legal hasta la actualidad, y que se ocupara únicamente el espacio actual que ocupa el proyecto minero, sin la creación de un enclave en todo el territorio nacional. El general Torrijos decía que Panamá tenía 5 fronteras. Por lo menos se podía decir en ese momento que era un espacio bien definido en el centro del país, pero con este contrato no hay definición alguna y se puede usar cualquier espacio en todo el país, por lo cual convierte a toda la República en un enclave minero. Sin embargo, prefieren defender un contrato en el cual se regala el alma. Todos sabemos a quién. Pero ojalá hubiera sido el alma de ellos y no la de todos los panameños y residentes de nuestro país, sin recurrir a un proyecto de contrato
tan entreguista que hace palidecer al Tratado Jaibuno Varila. El gobierno nacional ha invertido cientos de miles de balboas en todo tipo de propaganda a la población, diciendo que, en primer lugar, este contrato es mejor que el anterior. Por supuesto que si se tenía un contrato inconstitucional anteriormente, en el cual no se cobraba ni un centavo en impuestos sobre la renta, si en este se cobra un balboa, por supuesto que va a ser mejor que el anterior. Esto no se debió haber invertido tanto dinero de los contribuyentes para decir algo que es tan evidente. En segundo lugar, el gobierno nacional dice que Panamá recibirá ingresos justos por la operación de la mina en Donoso, provincia de Colón. Veamos si esto es cierto. Según los informes anuales de First Quantum Minerals, la producción primaria corresponde al cobre y la secundaria a oro, molibdeno y plata. Algo que el gobierno nacional nunca ha querido mencionar por su nombre. Y ahora solo dice de manera eufemística minerales asociados sin decir cuáles son. Y vemos que en estos estados financieros indican que en el 2022 se produjeron 140,000 onzas de oro y en el año 21 se produjeron 142,000 onzas de oro. Si usamos el precio promedio de la onza de oro en estos 2 años, veremos que la producción de oro en el 2022 fue de 252.1 millones de dólares y en el 2021 la producción tuvo un valor de 255.5 millones de dólares. Si comparamos esto con la cifra de exportación de oro registrada por el INEC, vemos que en el año 2022 se exportó oro por un valor de 10.5 millones solamente. Y en el 2021 se exportó oro por 11 millones de balboas. De manera que en el 2022 hay una diferencia de 241.5 millones de balboas entre lo que publica First Quantum y lo que tiene registrado el INEC. Y en el 2021 hay una diferencia de 244.2 millones de balboas. Solo en 2 años se tiene una diferencia de 485.7 millones de balboas. ¿Y qué pasó con el molibdeno? Se esfumó. Debo reiterar que el gobierno nacional nunca ha mencionado, que yo tenga conocimiento, alguna palabra sobre los minerales asociados. Hasta ahora en este contrato, sin decir cuáles son, hasta ahora que lo menciona, por tal razón, lo que yo diga al respecto solo puede ser refutado con información oficial. Solo se me puede decir, está equivocado, no hay producción de molibdeno, pero First Quantum sí lo acepta. O me pueden decir, está equivocado, la cifra correcta es tal, pero no lo hacen. Así que lo que yo diga hasta ahora es lo que es, lo siento. Según el perfil de Minera Panamá publicado en el portal BN Américas, la mina ubicada en Colón tendría una producción anual de 2.500 toneladas de molibdeno. Si se usa el precio promedio de este metal de 58.75 dólares por kilogramo en el 2023, se tendría un valor por la exportación de este mineral fantasma en Panamá por la suma de 146.9 millones de balboas cada año en el 2022 y en el 2021. Si a esta cifra en 2 años de molibdeno igual a 293.8 millones de balboas, se suman los 485.7 millones de diferencia en la exportación de oro, se tendría que en promedio en 2 años tenemos 389.75 millones solo con estos 2 metales, olvidándonos del cobre, olvidándonos de la plata. Que en primer lugar, nadie sabe en Panamá dónde ha ido a parar todo ese dinero.
Y en segundo lugar, se demuestra que olvidándonos del cobre, solo con estos dos metales se supera el supuesto ingreso mínimo garantizado, que no está garantizado nada. Echando por tierra el relato de gobierno que estos son ingresos justos lo que se van a recibir con este contrato. Por otra parte, se tiene que, según los informes financieros de First Quantum, en los últimos 3 años, Cobre Panamá ha generado ingresos por venta de cobre, oro y plata por un total de 7.574 millones de dólares, con un promedio anual de ingresos de 2.524 millones, representando una ganancia anual promedio de 916 millones de dólares. Y pretende decirnos libre de impuestos. Y pretende decirnos que 375 millones es su ingreso justo. Hay que decir que estos ingresos representaron en promedio el 38.9% del total de ingresos netos de First Quantum. O sea que First Quantum depende de manera crítica de los ingresos que genera en Panamá, usando los recursos naturales y el agua propiedad del Estado como si fuera de ellos. Pareciera que algunas personas no entienden que el concepto de soberanía va más allá de la figura de soldados, jueces y policías que vivimos en los tiempos de la zona del canal. No entiende que soberanía implica que ninguna empresa nos puede decir en qué se pueden utilizar los recursos generados con la explotación de nuestros recursos naturales. Soberanía implica que ninguna empresa puede pedir que se restrinja nuestro espacio aéreo sobre pretexto de razones de seguridad cuando hay voladuras, cuando todos sabemos que lo que se quiere es que no se pueda registrar el daño ambiental que se está generando. Y que soberanía también significa que ninguna empresa le puede decir a nuestro país que cualquier cambio que se registre en nuestro sistema tributario y fiscal no se le aplique a ellos. Es absurdo escuchar a los representantes de la empresa privada defender un contrato a través del cual se le otorga a la minera la potestad de solicitar la expropiación de terrenos privados. Tal vez porque piensan, y probablemente no se equivocan, escuchen bien los residentes de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada. La Pintada que el diputado del área está contento porque se le incluyó en el fideicomiso. Porque tal vez piensan, y probablemente sea verdad, que será solo a los humildes campesinos de estos distritos los que en primer lugar correrían el riesgo que le expropien sus tierras. Ya hemos visto los temas de la potestad de ampliación de operaciones en la mina para todo el territorio nacional, lo cual es absurdo, y los enclaves que se están generando con estos contratos. Por supuesto que estoy de acuerdo que si Panamá va a ser parte de un negocio en el cual pone los recursos naturales de su propiedad como objeto de explotación y el agua que se requiere para hacerlo, entonces debe ser socio de este negocio y no mendigo de su riqueza. Se debe implementar la fórmula en la cual nuestro país sea dueño del 49% de la empresa que explote este proyecto minero. Que Cobre Panamá sea dueño del 49% y que los trabajadores sean dueños del 2% de las acciones restantes hasta la terminación, espero pronta, de este proyecto. De ninguna manera puede continuar el modelo de operación actual en el cual se exporta en bruto el material para ser refinado en el extranjero y luego la empresa minera nos echa el relato de cuánto fue de cada cosa sin ningún tipo de auditoría independiente que certifique que los reportes presentados a nuestro país reflejen la realidad de la explotación del cobre en Panamá. Finalmente, señores diputados de la República,
Debo decir que la obstinación y el empecinamiento en aprobar el proyecto de contrato de ley 1043 son malos consejeros. Ante el cúmulo de argumentos presentados y debidamente sustentados para desvirtuar los relatos del gobierno nacional pagados con nuestros impuestos, deben vestirse de patria y rechazar este tratado minero. De lo contrario, en vez de tener la oportunidad de componer lo presentado, levantarán una ola de indignación nacional tan grande que pudiera ocasionar que quedaran sin hacha, calabaza ni miel. Y se terminara teniendo que aceptar el cierre inmediato de la mina en su totalidad. Y ustedes serían los responsables de ello. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Raúl.